Voy a cerrar esto, que si no... Venga, pues de hecho me ha dado tiempo a completar algún ejemplo más. Ya me habéis visto uno. Vale, pues esto lo oculto. Vale. Venga, pues la semana pasada nos quedamos, o para Rubén hace un rato, nos quedamos en que habíamos definido lo que era el concepto y la esencia de la programación funcional, pero que como manifestaciones concretas o cosas concretas con las que te encuentras, los famosos cuernos, el rabo y la trompa y tal, hay varias, ¿vale? Entonces, dependiendo del lenguaje, te puedes encontrar unas u otras. En lenguajes funcionales puros, pues lo normal es que te encuentres todas ellas, y en lenguajes de estos multiparadigma, pues algunas cosas las podrás tener y otras no, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo, bueno, las dos primeras, que eran, digamos, la esencia en sí misma, las higher order functions y la inmutabilidad, no vamos a tratarla otra vez, pero vamos a ir hablando del resto de expresiones, ¿no? Expresiones no sé. Vale, la primera es que los lenguajes funcionales o el estilo funcional tiene una clara orientación a expresiones. ¿Y a qué llamamos expresiones? Pues a lo contrapuesto a instrucciones, ¿vale? ¿Qué son las instrucciones? Pues al final un programa estándar, procedural, no es más que una secuencia ordenada de pasos, ¿no? Llamamos a cada uno de esos pasos una instrucción. Luego, bueno, se inventaron que hay procedimientos donde agrupas esos pasos bajo un nombre común, entonces puedes hacer saltos y puedes volver otra vez a ejecutar los pasos de un procedimiento en concreto. Sin embargo, un programa en estilo funcional no está estructurado de esta forma, sino como una cadena de expresiones o una serie de expresiones encadenadas, ¿vale? Donde aquí T1 sería tipo 1, lo pasas por la función F1, te produce un T2, un tipo 2, que a su vez es la entrada de la función 2 para producir un tipo 3, ¿vale? Digamos que este es el ejemplo chorra y súper básico, pero si ponemos un ejemplo como este ya se empieza a parecer más a un algoritmo funcional del mundo real. Tú tienes una función F1 que recibe dos valores. Bueno, aunque yo aquí he puesto tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, pensemos que son valores, ¿vale? No tienen por qué ser tipos distintos. Entonces, tienes una función F1 que recibe dos parámetros, el valor 1 y el valor 2, para producir el valor 4, ¿vale? Pero por otro lado tengo otra función, y aquí me he equivocado, esta debería ser la F2 o la F3, perdón. Por otro lado tengo otra función F3 que recibe un valor para producir otro valor, ¿vale? Recibe T3 para producir T5 y tanto T4, que es producto de la primera función, como T5, que es producto de la segunda función, son las entradas de F2, ¿vale? Para producir un T6 final. Entonces, este estilo en el que vas encadenando funciones, las entradas de unos para ser, perdón, las salidas de unas funciones para ser entradas de las siguientes, es hacia donde tiende el estilo funcional, ¿vale? Incluso el estilo funcional, a través de las famosas mónadas y los aplicativos y tal, te permiten que este encadenamiento sea asíncrono. Y es una de las, digamos, uno de los puntos donde más brilla, porque ya no tienes que andar con guarradas típicas del código asíncrono de callbacks y tal, sino que los vas encapsulando, las salidas de unas funciones las encapsulas en una mónada y puedes ir encadenando esa mónada con la siguiente, ¿vale? Y va a ser casi la última vez que hable de mónadas aquí. Pues no quiero que os quedéis con la idea de programar funcionales usar mónadas, para nada. Vale, pero esto se puede hacer, estos encadenados de funciones y tal, se pueden hacer solo si esas funciones son puras, es decir, si no hay efectos colaterales, porque si los hubiera, entonces ya digamos que no tienes ninguna garantía de que cuando tengas que llamar a tu función esté todo en su sitio y vaya a devolver el mismo valor que debería, ¿vale? Y además, como las funciones puras tienen transparencia referencial, una de las cosas que hacen los programas funcionales o los compiladores funcionales, cuando hay compilador de por medio, es aplicar mnemoización, que es una técnica de compiladores en general, no solo funcionales,
que es dejar cachados los retornos de ciertas funciones para que la próxima vez que se va a invocar esa función, pues en vez de invocarse se utiliza el valor cachado. Claro, si una función es impura, hace cosas con el estado global y tal, un compilador no se puede arriesgar a hacer esa optimización, porque no sabe si la siguiente vez que se le llame con el valor 3 va a seguir devolviendo 5. Pero si el compilador tiene garantías, y un compilador funcional las tiene, de que siempre que llames a la función con un 3 te va a devolver un 5, pues en todos los sitios del programa donde se llama la función con un 3, pues automáticamente la sustituye por el 5, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otra ventaja de la orientación a expresiones esta y de las funciones puras. Vale, relacionado con esto, no es lo mismo, pero sí que tiene cierta relación, está el concepto de declaratividad, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver en nuestras propias carnes. Venga, 5 segundos para ver si alguien me dice que hace ese código. 3, 2, 1. Ni papá, ¿no? Si os dejo 15 segundos, seguramente sí. Porque al final lo que estáis haciendo ahora mismo vosotros es lo que hace el ordenador. Es ir línea a línea ejecutando mentalmente una instrucción para saber para inferir lo que hace, ir acumulando en las variables y en vuestras variables mentales para que al final tener una idea o más bien intuir o inferir qué hace todo este galimatías de código, ¿vale? Ahora os pongo otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir? Pilla los nombres que empiecen por Pepe. Chupado, ¿no? Y los ordena por nombre. Realmente el código anterior hacía exactamente lo mismo, ¿vale? Se recorría a todos los usuarios, solo se quedaba con aquellos cuyos 4 primeros caracteres fuese Pepe, y este bucle while interno no es más que hacer una inserción ordenada en un array de resultados, ¿vale? Bueno, seguramente falle porque no tiene en cuenta que el array esté vacío, no lo sé. Y al final los imprime, de tal forma que lo que imprime es los nombres que empiezan por Pepe de forma ordenada. Pues habéis visto en vuestras propias carnes la diferencia entre un código declarativo e imperativo. Código SQL es declarativo, ¿vale? Declara los objetivos y este pseudo lenguaje que me he inventado aquí, que no sé ni lo que es, debe ser una mezcla entre, no sé, JavaScript o algo así. Este es totalmente imperativo, ¿vale? Entonces, para intentar, si quisiéramos catalogar los lenguajes, pues podríamos hacerlo en este diagrama o en esta matriz, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Por un lado, el nivel de declaratividad que permite el lenguaje y eso lo sabemos si cuando tú estás escribiendo el código, lo que escribes al final es el objetivo que persigues, ¿vale? Entonces se dice que cuando el código que escribes, realmente lo que te describe es lo que pretendes obtener, ¿vale? Es un código declarativo, el ejemplo del SQL. Y abajo del todo están los códigos imperativos, o el estilo imperativo, que no describes lo que quieres conseguir, describes cómo lo estás haciendo, describes la receta, ¿vale? Es como decir, yo quiero un plato picante y no sé qué, y caliente, eso es el objetivo. O por otro lado, decir los pasos de la receta para hacer un plato picante y caliente, ¿vale? En el segundo caso, en un enfoque imperativo, tú no sabes lo que vas a obtener prácticamente hasta que lo pruebes. En el primero sí. Sin embargo, en el primer caso, en un estilo declarativo, no sabes cómo se va a llegar a ese objetivo, ¿vale? Y ahora hablaremos de esa parte. Y luego está lo que os hablaba antes, de un enfoque funcional orientado a expresiones y funciones puras o un enfoque procedural orientado a instrucciones, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos, si quisiéramos, ir colocando los lenguajes en estos cuadrantes, dependiendo de lo mucho o poco declarativos que son y lo mucho o poco funcionales o procedurales, ¿vale? Vale, relacionado también con esto, la separación entre programa e intérprete. Alguien está pidiendo entrar, Borja. Venga, sigo.
La declaración entre programa e intérprete. Y aquí no penséis en el concepto que tenéis de programa y el concepto que tenéis de intérprete. Porque seguramente el concepto que tenemos todos es el programa es la cosa que yo escribo y el intérprete es ese otro software que es capaz de ejecutar mi programa, ¿no? Pero que lo hacen tíos muy listos que son capaces de hacer compiladores y cosas de esas. No me refiero a esas dos acepciones. Añado otro más. Vale. En programación funcional, uno de los patrones que se persigue... Madre mía, he venido todo eso ahora. Venga, ¿falta alguien? Venga, en programación funcional, uno de los patrones arquitectónicos, diría, que se persiguen o se fomentan es la separación entre la declaración y la ejecución de un programa, ¿vale? Y la ejecución no ocurre fuera del programa, como ocurre en un programa César. Tú escribes el código, lo compilas y lo ejecutas fuera de tu actividad de programación. Bueno, quiero decir que la ejecución como que queda fuera, ¿no?, de lo que es tu programa. En el patrón este que os digo, lo que hace es que tú tienes dentro de tu código, y tanto la caja azul como la roja es algo que tú escribes, ¿vale?, que escribe el propio programador, divides tu programa en dos grandes capas. Por un lado, una llamada programa, o propiamente dicho, que muchas veces se escribe en forma de un DSL, de un Domain Specific Language de esto, que lo que describe es el qué hacer, el objetivo, ¿vale? Y esto es de forma declarativa. Cuanto más expresivo y más potente sea el DSL, mejor describe ese objetivo, ¿vale? Esa declaración de intenciones. Entonces, tú tienes ese programa y después el programa se lo pasas al intérprete. Y el intérprete es parte de tu programa, ¿vale? Y de hecho lo escribes tú, lo escribes para ser capaz de ejecutar tu programa. Y ese intérprete es el que produce los efectos y la mutación y el acceso a las partes, bueno, al estado mutable y a las partes, digamos, no puras de tu programa. De esta forma, lo que consigues es que tú tienes aislado en la capa azul toda la parte funcional pura, ¿vale? Porque ahí no se produce ningún efecto, no se produce ninguna mutación de estado, sino que simplemente es una declaración de intenciones. Y cuando ya tienes todo eso declarado, entra la parte roja, que es la parte impura, que es la que empieza a producir efectos, mutaciones, presentaciones de cosas en pantalla, etc. Y si hay que retornar algo, pues una vez que ha terminado de hacer todo lo que tenga que hacer, pues se lo devuelve como resultado de la ejecución del programa, ¿vale? Esto que parece como muy raro, muy etéreo, vamos a verlo con un ejemplo, a ver si se ve un poco mejor. Vale, esto es el típico patrón builder que sale en un montón de libros de orientación a objetos y tal. Tú tienes una clase y para construir instancias de esa clase, bueno, pues puedes hacerlo con este patrón. Vas seteando, bueno, te creas le pides a la clase un objeto builder y al objeto builder le vas seteando una serie de parámetros que es como la configuración de lo que quieres crear, ¿vale? Estás personalizando lo que quieres crear. Y una vez que lo has terminado de personalizar, llamas al método build y eso ya te produce la construcción del objeto según los parámetros que le has seteado. Vale, pues si esto lo separamos en dos variables distintas, vemos claramente esa separación que os decía. Y esto, fijaos que no viene de un lenguaje funcional, ¿vale? Esto es un patrón típico de orientación a objetos, pero que se basa un poco en esta idea de separación de programas e intérpretes o efectos. La parte azul es toda la parte pura, declarativa y que no produce ningún tipo de efecto. Tú ahí estás declarando lo que quieres, ¿vale? No sabes cómo se va a producir, pero simplemente declaras tus intenciones y a esa parte la llamas el programa. Y luego, una vez que tienes el programa, lo ejecutas con el método .build y que sería como dárselo al intérprete para que realmente produzca los efectos. ¿Qué efectos podría producir aquí?
pues ir a la base de datos a buscarlo, por ejemplo, ¿vale? Y el resultado sería el efecto en sí mismo. Bueno, quizás el resultado, llamarlo efecto, no sé, a lo mejor no es un nombre correcto, llamar a esto efecto, ¿vale? Pero esta es un poco un ejemplo de que quería expresar antes, que se intenta siempre separar en dos capas de código, igual que estamos muy acostumbrados al MVC, separar el modelo de la vista y tal, pues en funcional, la vista directamente quedaría dentro de la caja roja del intérprete y se intenta aislar todo lo que es código funcional puro en lo que es el DSL o el programa, ¿vale? Aquí tenía un diagrama, bueno, os lo pongo más adelante, ¿vale? Luego más adelante volvemos a otra cosa relacionada con esto. Vale, bueno, ir parándome cuando necesitéis, ¿eh? Otra característica típica o que te puedes encontrar en algunos lenguajes, la evaluación perezosa o lazy evaluation. La mayoría de lenguajes que estamos acostumbrados y que utilizamos en nuestro día a día son de tipo Eager y eso significa que tal y donde pongas una línea de código, allí donde aparece la línea es donde se va a ejecutar. Cuando el puntero de ejecución pase por ahí, pues la función es pues, ejecutar esa línea y si produce algún resultado, pues o guardarlo o pasárselo al siguiente o quien sea. Sin embargo, hay lenguajes funcionales que operan de forma perezosa, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues que aunque tú ejecutes una línea, si el compilador o el intérprete, el que hace la evaluación, considera que el resultado no es necesario porque no se va a utilizar por cualquier razón, entonces no la ejecuta, ¿vale? O dicho de otra forma, la ejecución no es secuencial siguiendo un puntero de programa de línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, sino que la ejecución viene marcada por el flujo de la información o por el grafo dirigido de dependencias de datos. Es decir, si yo en la primera línea de código tengo una función que tiene un parámetro, ¿vale? Pues lo primero que detecta el compilador es que hay que darle valor a ese parámetro, hay que evaluar ese parámetro, ¿vale? Y al evaluar ese parámetro, pues tira del hilo y a lo mejor se da cuenta que hay que evaluar otras dos funciones, ¿vale? Acordaos del diagrama que os he puesto antes de encadenado de expresiones. Entonces, aquí os había dicho que en el primer caso, en un lenguaje Eager, se ejecutan instrucciones y en un lenguaje lazy se ejecutan expresiones. Otra vez la separación esta. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a ser algo, no sé si imposible, pero entiendo que muy complicado conseguir una evaluación perezosa si no son funciones puras. Porque al final no puedes decidir en qué momento quieres ejecutar la función, porque las funciones impuras, dependiendo del momento en el que las ejecutes, pueden producir un resultado u otro, ¿vale? Entonces, el orden en que se ejecutan las funciones o las líneas de código en general no puede ser arbitrario a decisión del compilador. Tiene que ser algo explícito a decisión del programador. Y por eso nosotros programamos de esa forma secuencial, línea a línea, y tenemos ese puntero de programa que va cayendo en cascada, porque es la forma que tenemos nosotros como programadores imperativos de decidir en qué orden queremos las cosas, ¿no? Vale, ¿alguna pregunta? ¿No? Vale. ¿Qué ventajas tiene este enfoque? Bueno, pues la primera es que sobre el papel tienes mejor rendimiento porque hay instrucciones que directamente nunca se van a llegar a ejecutar. Entonces ahorras ese tiempo y esa memoria. También que tienes menos errores porque si justo esas instrucciones que nunca se van a ejecutar tenían un bug, pues en esta ejecución de tu programa directamente no has tenido problemas, ¿vale? Quizás en otras sí, pero en esta no. Y que puedes hacer, gracias al enfoque lazy puedes hacer estructuras de datos infinitas. Esto los lenguajes ya lo suelen incluir con cosas como generadores, no sé cómo se llaman, César. En Python se llaman generadores y cosas así.
que son al final, en vez de generar a priori todos los valores de una lista, ¿vale? Pues los vas generando como un stream de datos, ¿vale? Y esto no deja de ser un enfoque lazy, más normal y corriente. Y los inconvenientes, pues el principal es que Perdona, ¿Sí? podría ser parecido al yield en C# me parece, creo. Sí, en Python también tienes un yield, eso es. Vale, y el gran inconveniente, los grandes inconvenientes, aparte de que es bueno, quizás tenía que haber añadido aquí, que es una forma rara de programar, otra vez nos topamos con que es distinto, pero el gran inconveniente es que la complejidad es muy difícil de medir. Y me refiero a las complejidades de las Big O estas. Como no sabes qué se va a ejecutar y qué no, porque queda a discreción del compilador, y el compilador puede decidir o puede inferir que tiene que ejecutar una función cuando la entrada es par y no ejecutarla cuando es impar, por ejemplo. Entonces no puedes dar una complejidad general, ¿vale? Y la gestión de memoria también se vuelve bastante complicada. Yo de este tema no sé mucho, pero parece ser que hacer memoria gestionada con Lazy Evaluation debe ser un Cristo bastante importante. Y si es no gestionada, pues imaginaos vosotros. Si no sabes quién va a alocar la memoria y cuándo, ¿cómo vas a saber cuándo tienes que alocarla? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna otra puntualización, duda? ¿No? Tipos de datos algebraicos. Esto, bueno, en programación funcional digamos que hay como dos corrientes. Los lenguajes funcionales tipados, que son todos los herederos de un lenguaje que se llamaba ML, y de ahí vino Haskell y otros. Y los lenguajes sin tipos, sin tipos, que son los herederos del Lisp original. Ojo, porque luego han salido dialectos de Lisp con tipos, ¿vale? La verdad es que en programación funcional, yo diría, me voy a inventar la cifra, pero diría que es 90-10. 90% de los lenguajes tienen tipos, 10% no los tienen. Hay muchos menos, bueno, dejémoslo ahí, hay muchos menos lenguajes sin tipos que con tipos. Porque una de las cosas que intenta la programación funcional es dar la mayor seguridad a través de los tipos para que los bugs se detecten en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. Entonces, digamos que encaja muy bien la idea de tipos con la idea de funcional. Vale, entonces, cuando tienes tipos, vale, pues la forma que tiende a enfocarlo en programación funcional suele ser estos tres tipos, ¿vale? Los sum types, los product types y los tipos recursivos. Bueno, por tipos algebraicos realmente se llama tipos algebraicos a tipos compuestos, ¿vale? Tú tienes los tipos normales, tienes los números y las cadenas ya sería un tipo algebraico. Sí, diría que los números es el único tipo no algebraico. Entonces, ¿qué son los sum types? Los sum types son aquellos tipos que tienes para un valor, tienes tantos estados posibles como tipos has definido. Y me explico mejor porque de esta forma no se ha entendido nada. Por ejemplo, un enumerado, ¿vale? Yo me defino un enumerado que tiene 7 posibles valores en los 7 días de la semana, ¿vale? El enumerado día de la semana. Entonces, yo sé que tengo esos 7 valores y nada más. Esa es la gracia de los enumerados, que no haya valores impredecibles. Por un lado tenemos los tipos como los enumerados, los sum types. Y los product types son los tipos como las clases, ¿vale? Por ejemplo, imaginad una clase que tiene 2 atributos y ambos de tipo booleano. ¿Cuántos posibles valores tiene esa clase? O digámoslo de otra forma, ¿cuántos objetos distintos puedo crear de esa clase? Pues como tengo 2 booleanos y cada booleano tiene 2 posibles estados, pues 2 por 2, 4, ¿no? Por eso se llama product types, porque al final lo que haces es un producto de los posibles valores de cada uno de sus atributos. Entonces, los product types pues son también unos tipos algebraicos, pero en programación funcional se intenta reducirlos siempre que sea posible.
porque al final nos pueden dar estados inconsistentes o imposibles. Por ejemplo, este caso que os he puesto de la clase con dos booleanos, pues a lo mejor en mi dominio, en mi problema que estoy intentando resolver, 3 estados de ellos son posibles y son válidos, pero uno de ellos, por ejemplo, que todo sea falso, que los dos booleanos sean falsos, es un estado imposible al que no se debería poder llegar nunca, ¿vale? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a permitir toda esa variabilidad, permitir todo ese abanico de opciones y luego a través de comprobación de errores y ifs por aquí, ifs por allá, detectar que si un caso es inestable o incorrecto o inválido, pues sacar, yo que sé, un error o lo que sea. En programación funcional, incluso algunos lenguajes que tienen un sistema de tipos muy avanzado, como por ejemplo hay un lenguaje por ahí muy raro que se llama Idris, o Idris, o Idris creo que es, o Idri, permite describir qué combinaciones de valores son correctas o válidas y cuáles son inválidas, ¿vale? Entonces podríamos describir que tenemos un tipo producto, ¿vale? Con dos atributos booleanos y describir con un lenguaje que uno de esos estados, el estado de los dos booleanos falsos, es inválido. Entonces el propio compilador te detecta eso y te avisa, ¿vale? De hecho, creo que hay hasta un lenguaje llamado Cog que sirve solo para esto, para escribir, es que no sé cómo lo llaman, tipos formales o algo así. No me acuerdo muy bien. ¿Vale? Y luego están los tipos recursivos. Los tipos recursivos, bueno, de hecho, estos 3 tipos algebraicos se pueden usar en lenguajes no funcionales, ¿vale? Los tipos recursivos también, pero es más raro encontrártelos. Y ahora os pongo una especie de pseudo ejercicio. ¿Cómo diseñaríais un API de la típica clase de lista, pero siguiendo un poco un enfoque funcional? ¿Vale? Sabemos que una lista es un array de valores. ¿Cómo se os ocurre hacerle un API muy básico que siguiera un enfoque más funcional que el típico de get elemento y le pasas el índice del elemento? ¿Se os ocurre algo así innovador? ¿O estamos tan viciados que solo se nos ocurre? Yo pienso en algo de recursividad o cosas de esas, pero me siento muy tonto con estas cosas. Venga, os pongo cómo es el API típico en lenguajes funcionales para representar una lista, ¿vale? Es algo tal que así, ¿vale? Bueno, he puesto una clase para que sea algo familiar, pero bueno, puede ser cualquier tipo que te ofrezca tu lenguaje. Entonces, tiene por un lado un método que es getHead, bueno, dame la cabeza, que te devuelve un elemento de tipo T, que es el primer elemento. Se puede llamar, bueno, pues getFirst o head o lo que queráis. Y por otro lado tiene un método que te devuelve el tail. ¿Y a qué llama tail? A una lista de todos los elementos excepto el head, ¿vale? Entonces al final describe una lista como una cabeza más una lista, ¿vale? Un head más un tail. De esta forma define el tipo lista como tipo recursivo. Fijaros, aquí arriba del todo sería la lista completa. Cuando yo le pido el getTail, le digo, oye, dame el tail, me está volviendo otro list. Por lo tanto, el nuevo list tiene a su vez otra vez un head y un tail. Y así sucesivamente hasta que tienes head, pero no tienes tail, que sería la lista unitaria. ¿Vale? ¿Qué gracia tiene esto? Aparte de que cuando lo ves dices, ¿qué forma más chorra de complicarse la vida? Pues que estas listas se pueden operar de forma inmutable, ¿vale? Y en lenguajes funcionales ya sabemos que todo lo que sea inmutable es bueno, ¿no? Y todo lo que sea mutable es malo. También podrías hacer otro tipo de API, ¿vale? Dame el get 5, pues dame el elemento 5, pues te lo da, ¿vale?
Pero bueno, os quería poner este ejemplo porque hay muchos ejemplos de algoritmos funcionales que utilizan esta interfaz o esta definición de lista, ¿vale? Venga. Cadena de transformaciones. ¿Qué es esto? Esto está relacionado con lo que os decía de expresiones del principio, que un programa funcional no deja de ser una cadena de expresiones. En este caso, son expresiones de transformación, ¿vale? Lo que se pretende con esto es que tu programa lo pienses en términos de transformaciones de datos de una entrada a una salida consecutivas. Como os decía al principio, expresiones que vas encadenando unas con otras. ¿Vale? Entonces, aquí os ponía el mismo ejemplo. Aquí sí que, antes os decía, no penséis que siempre hay cambios de tipos. Aquí, en esto sí que, como estamos hablando de transformaciones de datos, pues sí que se asume que hay una transformación de un tipo 1 a un tipo 2. ¿Vale? Entonces, para esto están las súper conocidas filter, map y reduce, que yo creo que para muchos es lo primero que te encuentras cuando ves algo pseudofuncional, ¿vale? Y luego tienes otras funciones que son más o menos conocidas, que son el flat map, el fold R, el fold L, etc. Y en lenguajes funcionales puros, todas ellas, estas 6 que os he puesto, o más bien 5, se pueden programar a partir de una, que es el fold R, creo que es. Bueno, no sé. O sea que con una única función eres capaz de programarte las demás, ¿vale? Y con esas demás ya puedes hacer más cosas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta forma de plantear problemas. Os pongo aquí otra vez un algoritmo, ¿vale? Ahora sí que os doy un poco de tiempo para que lo miréis. ¿Vale? Típico algoritmo imperativo. Te recorres una lista. Para los elementos que empiecen por pp, teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas, perdón, sin tener en cuenta, pues vete acumulando el valor de la longitud de ese elemento, ¿vale? De tal forma que al final, bueno, aquí os he puesto count result, Vale, perdón. sí, Estaba mal, ¿verdad? sí. Sí, está. Vale, de tal forma que al final devuelves un numerito que es la suma de caracteres de aquellos elementos que empiezan por pp, ¿no? Y esto es como plantearíamos un algoritmo de forma imperativa. Pues yo voy elemento por elemento haciendo lo que me toque hacer. Pero aquí no estamos pensando en ningún momento en transformaciones de datos. No estamos pensando en transformar la lista de cadenas a un número, porque en el fondo es lo que queremos, ¿no? Si pensamos que este algoritmo fuese una función, donde users es un parámetro y count es el resultado, lo que retornamos, sería una función de array de string a integer, ¿no? Entonces, eso es lo que pide la programación funcional, que pensemos en términos de funciones que reciben un dato y producen otro. Entonces, vale, pues tendríamos que hacer una función que recibe un array de strings para producir un int. Y podríamos hacerlo imperativamente como lo hemos hecho aquí. Pero también nos pide que la propia algoritmo siga un poco estas ideas. Y vamos a ver cómo sería, ¿vale? Primero yo tengo mi array de users, que puede ser un parámetro, y primero utilizo la función map. Bueno, no os he preguntado. ¿Todo el mundo sabe lo que es la función map, filter y reduce? ¿No? Venga, pues improviso aquí, no sé cómo lo voy a explicar, pero lo explico. Hay aquí unos diagramas. Espera, aquí sí, o sea, aprovechando, igual, los que habéis usado Link, digamos que son, el map, bueno, el filter es como un where con Link, el filter, bueno, ese filter es where, el map es como un select y el reduce puede ser pues, una operación de suma o de las que tenga Link. Pues mira, bien traído, porque el LINQ este de C# es un lenguaje funcional incorporado dentro de C# y no solo funcional, sino monádico. O sea que lo que estáis haciendo al utilizar LINQ es utilizar mónadas. Así que ya podéis ir presumiendo por ahí.
Eh, y de hecho, ¿por qué es esto? Bueno, porque lo han querido hacer así, claramente. Pero ¿conocéis ¿cómo se llama al arquitecto este de César, de Microsoft, que lleva camisetas de color indangos? Eric Andrew, Meyer. pensaba que decías Andrew Helsberg. No, No, ese es el este que es el viene de que- Delphi, ¿no? De Borland. Sí. No, yo digo uno que lleva siempre camisetas de colorines. Eric Meyer, no. No, es que no es otro. Es un danés también. Pues, Joder, no me sale ahora. sabéis quién es, ¿no? Es que estoy por poner en Google el programador con camisetas de colores, pero... Mira, Polo, va. A ver, es que este también es el que ha diseñado F-Sharp. Joder, Creator. Bueno, pues ya os lo diré, porque ahora mismo no me acuerdo. Venga, me voy a tirar. Como funcione. Ah, bueno, hacemos aquí una reverencia a Google. No, esto era demasiado. Bueno, que da igual. Que uno de los arquitectos que hay detrás de C# es un tío que viene del mundo funcional desde hace años. Y es el que introdujo el LINQ este. Vale, pues básicamente quería encontrar esta imagen. Al final la función map lo que hace es recibe un contenedor que tradicionalmente puede ser un array, pero cualquier contenedor de datos debería funcionar, y le aplica una función a cada uno de los elementos del contenedor, de tal forma que te devuelve el mismo contenedor, ¿vale? Si le hemos pasado un array, te devuelve un array, y en cada elemento del array viene el elemento inicial pasado por la función que le hemos dicho. Entonces, pues a la vaca, cuando la cocinas, te sale una hamburguesa. Y a la patata cruda, cuando la cocinas, te salen unas patatas fritas, ¿vale? La función filter recibe un contenedor y lo que hace es devolver el mismo contenedor, pero solo con aquellos elementos que al pasarlos por la función que se le dice, devuelve en verdadero, ¿vale? Y la función reduce es un contenedor, o sea, lo mismo, se le pasa a un contenedor de datos y lo que hace, este es un poco más complicado, lo que hace es ir combinando en pares, ¿vale? Combina la hamburguesa con las patatas y eso da un resultado intermedio que lo combina con el pollo, que da otro resultado intermedio, que lo combina con las palomitas y, bueno, aquí son bastante explícitos de cuál es el resultado final, ¿vale? Entonces, estas tres funciones, que son las súper clásicas de la programación funcional, o digamos el cinturón blanco de la programación funcional, ¿vale? Lo que permiten es programar algoritmos, primero, por un lado, sin estado, porque no necesitas tener esto que yo tenía aquí, de mi variable contador o un bucle, porque al final el bucle este for u in users no deja de ser un bucle con estado, tiene que haber un contador por algún lado, ¿no? Entonces, pensando en esta forma de cadenas de transformaciones, puedes programar sin estado directamente. Entonces, bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cómo podríamos pensar en la solución esta de forma funcional? Pues te coges la entrada, ¿vale? Y lo primero lo conviertes a través de un map en un array de valores todos pasados a minúscula, ¿vale? Esto es, otra vez, una entrada produce una salida. La entrada es el array de cadenas y produce también un array de cadenas. Aquí no hay transformación del tipo, pero sí del valor, ¿vale? El siguiente paso, ¿qué le hago? Pues le quito aquellos elementos, filtro el array de entrada, que es a su vez el que venía del paso anterior, así que es el array con los valores pasados a minúsculas, ¿vale? Lo paso por la función filter de forma que me quedo solo con los que empiezan por Pepe, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tenemos? Otra vez transformación de valor, pero no de tipo, porque sigo teniendo un array de cadenas, ¿vale? Pero ya me quedo con dos cadenas solo. Me he quitado en medio el Manolo, ¿vale?
¿qué se os ocurriría hacer como tercer paso? Un reduce del length de cada cadena. Efectivamente. Bueno, aquí no, el reduce todavía no, porque al Vale, final map el y luego el reduce, reduce, no. claro, el reduce lo que te hace es reducir n valores a 1, pero primero tienes que conseguir los n valores. Y aquí conseguir los n valores vuelve a ser otra transformación, y en este caso sí que hay transformación de tipo, ¿vale? Lo que hago es coger el array de cadenas y pasar cada elemento por la función length. Entonces convierto una cadena en un número y la segunda cadena en el segundo número y así sucesivamente. Y ahora sí, ahora ya que tengo los valores los puedo reducir en uno solo. ¿Cómo? Pues llamando a la función suma. Aquí hay lenguajes que permiten nombrar a una función con un símbolo normal y corriente, ¿vale? Entonces yo aquí, bueno, me lo he inventado. Todo esto es mi pseudolenguaje, ¿eh? Esto no es un lenguaje que exista. Pero podría haberme inventado una función que se llame sumar, ¿vale? En este caso me he inventado una función que se llama símbolo del aspa. Entonces, bueno, pues lo que hace es ir reduciendo en pares. Coge el primero y le aplica la función junto con el segundo. Entonces dice 11 más 4, 15. Si hubiese un tercer elemento, cogería ese 15 y le aplicaría la función suma al tercer elemento, ¿vale? Entonces, de esa forma iría acumulando, produce un efecto acumulador sin existir una variable acumulador, que es la gracia. Vale, y una vez que tengo el array con un 15, ¿qué se os ocurre? Si os acordáis Pues del... un first o algo así. Un head, eso es. El getHead que habíamos hecho antes. Como es un tipo lista o un tipo array y el interfaz, el API típico de ese tipo tiene el head, pues me quedo con el primero. Entonces, fijaros que aquí no he necesitado definirme variables, ¿vale? Aunque ahí veáis un var users, podría ser el parámetro de entrada. De esta forma, pensando de esta forma, al final consigues quitarte mucho del estado que te sale solo cuando programas en imperativo. Te quitas las variables intermedias, te quitas los acumuladores, te quitas los bucles, ¿vale? Yo no he hecho ni un solo bucle, sino que el map ya tiene incorporado el bucle dentro, ¿vale? Y es un estilo de programación, además, bastante más declarativo, porque yo no sé si el bucle que utiliza el map por dentro es un bucle de arriba a abajo, de abajo a arriba o yo qué sé qué. Es que me da igual. Eso es un detalle de implementación. Sino que yo simplemente describo mi intención. Hago mi declaración de intenciones, ¿vale? Esto también sigue un poco el precepto de me saldrá la declaración y la ejecución, ¿vale? Todo esto podría ejecutarse en una sola instrucción, ¿vale? Yo puedo ir declarando, en este caso seguramente si el lenguaje, a ver, como es un lenguaje que me estoy inventando yo, pues no sabemos. Si es Eager, pues según os he ido haciendo aquí los pasitos, pues seguramente está ejecutando los pasitos. Pero si esto es un lenguaje funcional de verdad, posiblemente hasta que yo no haga una ejecución del head, ¿vale? En el último paso, que es donde se producen los efectos, ¿vale? Seguramente no ejecuta la cadena anterior, ¿vale? Entonces también digamos que declaramos todo y después en el último momento producimos los efectos, que en este caso ni siquiera hay efectos, ¿vale? Y antes se me olvidó deciros, cuando se hablaba de la separación de declaración e intérprete, que uno de los beneficios es que tú puedes tener distintos intérpretes para la misma declaración. Es decir, para un mismo programa, ¿vale? Tú tienes un programa descrito con tu DSL, tú puedes aplicarle un intérprete u otro. Y como ambos intérpretes tienen que conseguir el mismo resultado, que es lo que el programa declara, ¿vale? Es válido en ambos casos. Y eso se hace para hacer distintas estrategias de ejecución, ¿vale? Y lo hacen mucho las bases de datos, que tú les das un mismo SQL y dependiendo de ciertos parámetros o cierta situación de la base de datos, de sus estadísticas y tal, utilizan un plan de ejecución u otro. Entonces, lo que está haciendo es utilizar un intérprete u otro, ¿vale? Entonces, esa es otra ventaja de la separación,
que tú puedes tener distintas estrategias de ejecución para un mismo objetivo o programa, ¿vale? Vale. Bueno, pues esta forma de pensar, de ir produciendo transformaciones de datos en programación funcional, también se hace no solo para los datos propios, sino para los estados de programa. ¿Y qué son los estados de programa? Pues el estado en el que está tu programa en sí mismo, ¿vale? Cuando tú entras en una aplicación, yo qué sé, de escritorio, que no te has logado todavía, pues estás en estado deslogado, ¿vale? Y en ese estado, en algún sitio habrá un if que dice, pues si estás en estado deslogado, lo primero que tienes que hacer es mostrar el login, ¿no? Vale. Entonces, siguiendo este ejemplo, ¿cómo diseñaríais en un enfoque funcional una típica ventana de login? O el flujo de programa del problema del login, que es el problema súper básico que te lo encuentras casi en todos los software. ¿Cómo se os ocurriría? Pensar en términos de transformaciones de datos o de estados. ¿Cuál es el punto inicial antes de haber hecho login? Que te piden al usuario el password. Entonces era un map del usuario y el password, una función por una función que sea presentar. Esa función presentar debería devolver un booleano o algo así. ¿Consideras que eso es externo? ¿Algo así o no? Bueno, lo que pasa es que presentar ya que tiene que quedar fuera del programa funcional, porque eso ya es Claro. impureza. Entonces, al final, si lo reduces a lo mínimo, un login no deja de ser una función a que le pasas los datos del usuario y te devuelve tu objeto sesión con lo que le corresponda, ¿vale? Puede ser el token de acceso al servidor, puede ser la cookie, puede ser lo que toque, ¿vale? Pero fuera de esto, todo lo demás es impuro, ¿no? Presentar las cajitas de texto para que el usuario teclee los datos, eso es impuro. Y presentar el resultado del login también es impuro. Entonces, el programa estrictamente funcional es la función esta, que le llega a un usuario y produce una sesión, ¿vale? Y por eso hay otro patrón arquitectónico para hacer la programación funcional viable y pragmática y útil, que es el Functional Core y el Imperative Shell, que es básicamente poner una parte de tu programa como núcleo funcional, donde no hay impureza, no hay estado, y sobre eso, alrededor de todo eso, todo el código imperativo que necesites, que mucho de ese código es entrada-salida, por no decir todo, ¿vale? Tanto entrada-salida hacia pantalla como disco, red o lo que sea, ¿vale? Y esto justo es un poco la filosofía que sigue React, ¿vale? React lo que hace es, a mí dame un estado y yo te lo renderizo, ¿vale? Bueno, más que esto, el paso final, ¿vale? De sesión a pantalla, esa flechita final, sería lo que resuelve React con su enfoque, ¿vale? Venga, otro estado, otra práctica, voy a tener que darle un poco de caña, ¿vale? La currificación o aplicación parcial, ¿vale? En programación funcional pura, en algunos lenguajes, incluso solo te dejan que haya un parámetro por función, lo cual parece bastante absurdo. Entonces, lo que hacen es permitirte cambiar una función de n parámetros en otra función de n-1 parámetros, ¿vale? Y para eso le tienes que decir tú fijar el valor de uno de los parámetros, ¿vale? Entonces, pasas de una función que tiene parámetros x, y devuelve un valor z a una función que solo tiene valor parámetro x, que devuelve una función que recibe un parámetro y produce un valor z. Esto es un poco raro de pillar al principio, porque es el primer caso que os he planteado donde una función retorna a otra función, ¿vale? Pero al final el objetivo es que todo quede como esto, ¿vale? Funciones puras donde se recibe un valor y se produce otro, ¿vale? Y esto, diréis, vaya chorrada, ¿para qué puede servir? Pues aquí os pongo un ejemplo, ¿vale?
Imaginaos que yo tengo una función de log, que simplemente recibe un nivel de log y un mensaje de log, ¿vale? Y lo que hace es imprimir nivel y mensaje, típico log de cualquier lenguaje. Y luego tengo una función asíncrona que recibe 2 valores y una función de callback, donde esa función de callback pues simplemente la invoco al acabar con un mensaje, ¿vale? Si yo quisiera pasar mi función de log como función de log de callback, ¿funcionaría o no funcionaría? ¿Qué creéis? No te funciona. No funciona, efectivamente, porque la función de log tiene 2 parámetros y la de callback solo tiene uno, tiene una cadena, ¿vale? Entonces tenemos que construirnos un adaptador, podríamos construirnos un adaptador que convertimos la función de log de 2 parámetros a un solo parámetro. Esto en lenguajes funcionales que soportan currificación se puede hacer, ¿vale? Sería guay poder hacer esto, ¿no? Pues llamo función asíncrona, le paso un 1,2, log de debug. Y eso me estaría fijando el primer parámetro, debug, y devolviendo una función que ya tiene el primer parámetro hecho constante y solo tiene un segundo parámetro que es el mensaje de log. ¿Vale? Pues esa función sería algo como esto. ¿Vale? Fijaros, mi función de log ya solo tiene un parámetro, que es el nivel, pero devuelve otra función que tiene una cadena. ¿Vale? O sea, que recibe una cadena. ¿Y cómo está implementada mi función de log? Pues si veis la implementación es súper chorra. Es devuelve una función, ¿vale? Estoy devolviendo corchete, corchete, así que estoy devolviendo una función que recibe un parámetro que le voy a llamar MSG y dentro ya tengo acceso a mi parámetro MSG, pero al parámetro de la función que me contiene, ¿vale? Que es level. Y entonces ya tengo una función currificada. Entonces yo ya puedo decir async process 1,2, log de debug, porque esto ya me devuelve una función de un solo parámetro. ¿Lo veis? Esto es muy útil para ir haciendo adaptaciones de funciones. Y si quisiéramos llamar a la función log sin pasarla por parámetro, como callback, ¿cómo la llamaríamos? ¿Así? No, ¿verdad? Sí, así. Esto es otro estilo que suena muy raro cuando no has visto programación funcional, pero cuando ya lo has visto ya lo entiendes, ¿vale? La función log debug devuelve otra función que a su vez la invoco, ¿vale? Venga. Y lo último, casi último, que tengo una reunión ya casi, los patrones funcionales, que es a qué llamamos o llamo yo patrones funcionales, pues intentando equiparlos a los patrones de orientación a objetos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos algunas abstracciones que son como muy conocidas, ¿no? En C# seguro que existe el comparable, que en Java se llama comparable y bueno, así con todos. Casi todos los lenguajes tienen una interfaz comparable a estos. En programación funcional existen unas abstracciones parecidas, ¿vale? Que nos ayuden con algunas tareas. Y básicamente las tareas son, pues, controlar estado, que es una de las cosas que queremos en programación funcional, y establecer una secuencia de ejecución cuando el lenguaje es lazy, ¿vale? Porque si el lenguaje es lazy, tú como programador no puedes forzar el orden en que se ejecuten las cosas. Lo va a decidir el compilador por ti. Entonces tienes que tener algún mecanismo para para poder forzar ese orden, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los patrones funcionales? Pues aquí sí. Los famosos funtores, los monoides, las mónadas, los aplicativos, bla, 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 bla. Que necesitaría como media hora o 20 minutos para explicaros cada uno de ellos. Y esto es mejor explicarlos con ejemplos concretos. Pero básicamente que sepáis que son abstracciones, igual que todos sabemos manejar un comparable, aunque no hayamos leído la documentación del lenguaje que estemos usando, pero con esto pasa igual, ¿vale? Una mónada tiene las mismas características allá donde vayas, al lenguaje al que vayas. Y por eso se llaman, algunos tipos se dice que tienen interfaz monádico. Antes os lo decía con LINQ, porque al tener interfaz monádico, como se dice que tiene interfaz monádico, se dice que respeta las reglas de las mónadas, tiene el mismo interfaz, el mismo API. Por lo tanto, si tú sabes usar una mónada en Haskell,
vas a saber usar una mónada en LINQ o la mónada de LINQ, ¿vale? Y bueno, y aparte de esto, pues hay otros lenguajes que tienen otras fricadas, ¿vale? Entonces, y se siguen inventando fricadas. Entonces, dependiendo del lenguaje, os encontraréis cosas más raras todavía, ¿vale? En Scala se utilizan mucho los higher candidate types estos, que son pues como constructores de tipos. No son constructores de valores, sino de tipos. Y luego hay, bueno, pues cosas súper frikis y un poco arcanas, ¿vale? Que sí, son otras manifestaciones de la programación funcional, pero no es necesario usarlas para poder programar en funcional. ¿Vale? Y bueno, y el resumen, pues que puedes seguir un estilo funcional en casi cualquier lenguaje, aunque sea un lenguaje no pensado para esto, con que tenga cierta capacidad de inmutabilidad y higher order functions, pues con eso algo podrías hacer. Dependiendo de tu lenguaje, puedes hacer más o menos cosas, pero eso es lo de menos. Y realmente lo esencial, y es algo que ya decía Pablo que hacéis, que es limitar el acceso, el estado mutable, ¿vale? Con un coste de, bueno, es distinto, se programa distinto, pero tiene muchos beneficios. Y ahora sí, con esto y un bizcocho. ¡Bravo! Lo he clavado, que son las 5 y 1. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que, oye, nos has hecho un poco trilero, porque la primera fue fácil, pero esta, joder. Claro, O sea, la primera es más o hemos menos venido lo que confiados. aprendemos Claro. en el curso de introducción, es la esencia de todo esto. Pero la segunda es ya prácticas concretas y detrás de cada una de estas prácticas se pueden hacer un montón de ejercicios. Muy bien, pues Que oye, os reto a que los hagáis entre vosotros, con César. Ok, pues muchísimas gracias. A mí la verdad es que me ha gustado mucho porque ha habido algunas cosas que había usado incluso en LINQ o alguna cosa, pero no sabía muy bien lo que estaba haciendo y era como que me queda la idea mucho más clara. El Map and Reduce, que la primera vez que lo había oído era porque Google lo hacía para sus data centers, no sé cuánto, pues creo que, aunque suena un poco idiota, es la primera vez que lo he entendido de verdad. Así que a pesar de haberlo usado, así que muchas gracias. Que sepas que Google lo usa porque los que hicieron el paper de MapReduce venían de conocer Lisp. Entonces lo que cogieron es la esencia funcional y dijeron vamos a hacerlo a escala, en un clúster, y de ahí salió todo. Así que en la programación funcional, lo que os decía al principio, ha influido muchísimo en un montón de tecnologías y prácticas, pero ha sido un poco la mano olvidada de los lenguajes. Muy bien, muchas gracias, Vale. José Manuel. Y ahora todos deberíais tuitear, sobre todo los que sois más influyentes en vuestras cuentas, tipo Rubén o así, pues darle caña para que tenga... Vale. Venga, hombre, Muchas haced gracias. por un día. Muchas gracias. 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 Un placer, lo voy a poner en el currículum. Yo le di una charla a los de plástico. Sí. Muchas gracias. Nosotros también lo vamos a poner. Un abrazo, nos vemos, chao. Hasta luego. Hasta luego.